Hola, ¿qué tal amigos de Ciencia y Tecnología UCAT? Hoy tenemos un programa especial. Nos encontramos con los ganadores del quinto Foro Edén de la Ciencia. Y hoy vamos a conocer a 3 chicos entusiastas de la ciencia que tienen proyectos muy interesantes. Vamos a empezar con nuestro amigo Jairo Elí Santiago Miranda. ¿Podrías comentar de qué división académica eres y cuál es tu proyecto? Hola, buen día, gracias por la invitación. Soy de la División Académica de Ciencias Biológicas y el título de mi proyecto es Control microbiológico y fúngico para el cultivo in vitro de Theobroma cacao, o como conocemos comúnmente el cacao, el árbol de cacao. Ok, ¿podrías comentarnos un poco sobre cómo surge la idea de investigar este tema y cuál fue la inquietud que te llevó a desarrollarlo? Bueno, principalmente yo formo parte de un laboratorio de genómica en la misma división que mencioné anteriormente y surgió porque, pues de entrada, al menos este año, la producción de cacao fue muy baja y al menos del último siglo en adelante ha sido muy baja, no solamente por las condiciones climáticas, sino por las enfermedades que asedian al árbol de cacao. Entonces, si quisiéramos tener una característica en específico de un árbol, ya sea organoléctrica, olor, sabor, o incluso que tenga una resistencia a una enfermedad, hay que propagarlo. Y una manera fácil de hacerlo es tomar una parte del tejido del árbol e irlo multiplicando. Pero para esto hay un pequeño problema, es que se contamina cuando se coloca en frascos y en medios nutritivos. Entonces, hay protocolos actualmente en Brasil, en Honduras, pero no son igualmente efectivos para esta región geográfica. Entonces, ¿cuál fue la duda o qué fue lo que queríamos hacer? Encontrar un protocolo o un procedimiento adecuado para el genotipo de cacao o las plantaciones que tenemos en nuestro estado. Ok, hay que tomar en cuenta, sobre todo para nuestro público, de que actualmente el cacao, la producción de cacao tiene como que varios retos. Uno, pues es la falta de interés a veces de los productores. Se está perdiendo prácticamente este cultivo de generación en generación, ha ido disminuyendo, y el otro lado son las enfermedades, ¿no?, que afectan la acción del cacao. ¿Podrías comentarnos un poco sobre estos retos que tiene el cacao y cómo es que interviene allí tu investigación? Sí, por ejemplo, por colocar un ejemplo, la moniliasis, que de nombre científico es un hongo, se llama Moniliophora arboreri, afecta principalmente a la mazorca, que es lo que comercialmente nosotros necesitamos. Entonces, además de las sequías que se han presentado y han aumentado el porcentaje de temperaturas y la disminución de agua, muchos lo abandonan o eliminan las plantaciones. ¿Qué es lo que hacen? Las sustituyen, por ejemplo, por plátano macho, y se van dejando y se van perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Por ejemplo, si identificáramos una planta que hay identificada con resistencia a ciertas enfermedades, o tal vez una con una característica tal vez de sabor, de olor mayor a otras, lo que mayormente se hace es utilizar injertos, que es algo que quizás hemos realizado incluso hasta con otras plantas. Pero una manera para hacerlo más controlada es tomar un esqueje, que podría ser una punta de una rama, cortarlo, desinfectarlo, que ahí es donde entra mi parte, y colocarlo en medios nutritivos, que es lo que se conoce como cultivo in vitro, para ya después hacer un procedimiento y que la planta se multiplique, pero hacerlo a gran escala. Y en este caso yo lo que estoy enfocándome es en desinfectar esa parte de la planta que viene del exterior y que ya estuvo en contacto con microorganismos, para que en el medio no se contamine, sino que empiece a crecer. En el medio nos referimos al trabajo en el laboratorio. Exactamente. Sí, ahora bien, una vez que ya está seleccionada la planta, de que ya identificaste que hay una planta de cacao que es muy resistente, que tiene las características apropiadas para poder trabajarse con ella, ¿cuál es el proceso que se realiza en el laboratorio? De entrada, muchos en algunos trabajos lo que hacen es que solamente toman el fragmento y lo desinfectan en el laboratorio. Nosotros, con los doctores con los que estoy trabajando, que es la doctora Julia Lescher y el doctor Manuel Gallardo, hacemos un pretratamiento en campo. Le colocamos hipoclorito de sodio, que no es más que el cloro común, el que utilizamos en nuestras casas, a una concentración. Utilizamos jabones, agua oxigenada, etanol, que es el alcohol común, y hacemos tratamientos. En este caso lo hicimos por 3 días, cortamos y ya en condiciones controladas de laboratorio hacemos otro proceso de desinfección
igual sumergiéndolo en alcohol, en cloro, y ya que pareciera algo muy sencillo, pero tiene que ser muy controlado para evitar la contaminación. Y depende también qué parte de la planta tomemos, si es un esqueje, si es una hoja, si es un botón floral. Tienen diferentes respuestas, pero eso es lo que estamos haciendo al final, tratando de perfeccionar el método para evitar la contaminación. Ok, ahora bien, ¿qué resultados han tenido como en una primera etapa en tu proyecto? Pues en un primer, que eran esquejes, tuvimos contaminación. Actualmente hemos utilizado láminas foliares, que no es más que un fragmento de cualquier hoja, y modificando también el pH del medio donde se colocan, pues se disminuye la contaminación. Actualmente tenemos varias, podríamos decir frascos, porque como tal se utiliza un frasco de vidrio para colocarlo, donde no hay contaminación, y ya está empezando un proceso que ya es ajeno a lo que estoy haciendo, pero se está empezando porque ya no hay contaminación ni de hongos ni de bacterias. Esa primera etapa ya se superó, y pues lo que hay que hacer es seguir probando para ir perfeccionando el método y ver cuál es el porcentaje de contaminación. Ok, en un futuro, ¿cómo visualizas la importancia de tu investigación? Tomando en cuenta de que es algo que está tratando de buscar plantaciones de cacao fuertes, de impulsarlas sobre todo. Entonces, teniendo como en cuenta esta premisa, ¿cómo ves a futuro la importancia de tu investigación? A mí me gustaría escribirlo y que cualquier persona pueda replicarlo, que solamente con leerlo siga los pasos y pueda decir: yo seguí este procedimiento o este protocolo, y entonces ya puedo iniciar un proceso, por ejemplo, embriogénesis somática, que es para multiplicar este pequeño fragmento y hacer de algo que está diminuto un organismo nuevo, con características que pueden ser las que nosotros queramos, pero principalmente superar esta contaminación, que no sea un problema, sino que sea algo eficaz y que no nos quite o nos reste tiempo. Que es como si trataras de inventar como un super cacao, una super planta de cacao, ¿no? Sí, con las características que ya tiene, pero que no nos detengamos en se está contaminando, sino que sea algo que nos saltemos y vayan al siguiente paso, que puede ser cualquiera. Okay. Está muy interesante tu investigación porque pues, al fin de cuentas lo que se busca pues, son plantaciones fuertes que logren aumentar la producción de cacao en la entidad, debido a que pues cada vez se está encareciendo, ¿no? Y hay como que igual ese tipo de problemas. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar con nuestra amiga Brisa. Ok, Brisa, ¿podrías regalarnos tu nombre completo y cuál es el proyecto de investigación en el que participaste en el Edén de la Ciencia? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Brisa Lilique Moreno y bueno, el título de mi proyecto es Murciélagos Vampiros, un acercamiento a su personalidad. Ok. Cuéntanos, ¿en qué consiste tu proyecto de investigación y a qué nos referimos con murciélagos vampiros? ¿Qué especie y qué especie estudiaste y cómo se dio este proceso? Ok. Este tema de la personalidad surgió durante el proceso en el que estábamos desarrollando otro proyecto con otra compañera, en el que tuvimos que llevar murciélagos vampiros, en específico el murciélago vampiro Desmodus rotundus, que es conocido como el vampiro común. Y bueno, pasó que mientras teníamos a estos individuos en cautiverio, pues teníamos que hacer algunos manejos, ¿no? Como llegar a alimentarlos, moverlos de una jaula a otra para poder limpiar. Y pudimos notar como que había variaciones en cómo reaccionaban ellos ante este estímulo que era el que nosotros metiéramos la mano, ¿no? A la jaula para cambiarlos a otra. Entonces notamos que reaccionaban de manera diferente. Algunos pues de manera agresiva y otros como si no les importara, ¿no? Entonces de ahí surge esto que empezamos a notar, que a pesar de que comparten muchas características fisiológicas, físicas, pues de la especie, pues tienen como que una personalidad cada uno, ¿no? Reaccionaban de manera diferente y pues es ahí como surgió este proyecto en el que pues empezamos a tomar anotaciones cada vez que realizábamos esto, de cambiarlos de una jaula a otra para poder limpiar. Pues empezamos a tomar anotaciones, ¿no? En los que los clasificamos de niveles, del 1 al 4, donde el 1 era como que un individuo muy tranquilo y el 4 era un individuo muy agresivo, ¿no?
Entonces empezamos a llevar un conteo en el que los íbamos clasificando, cómo reaccionaban diario, y bueno, posterior de eso ya empezamos a hacer más pruebas. Okay. Se sabe que los estudios de comportamiento animal regularmente los asociamos o los ubicamos rápidamente con los chimpancés, ¿no? Hay muchos estudiosos que hacen investigación acerca del comportamiento de los chimpancés, leones, etcétera, pero del murciélago y en específico esta especie, ¿qué tan común es o qué tan novedoso es esto? Bueno, en específico en murciélagos hay un par de estudios acerca de comportamiento, de personalidad específicamente tal vez no, pero en Desmodus rotundus no es algo... Hay muy pocos, de hecho creo que al menos yo en la búsqueda bibliográfica si encontré uno fue demasiado. Entonces es algo muy interesante porque el murciélago vampiro, Desmodus rotundus, está muy asociado con nosotros. Porque es el murciélago que es como culpado por la transmisión de la rabia. Entonces es muy interesante que no haya tantos estudios acerca de ellos, a pesar de como de esta cercanía que tenemos de ellos a través de el ganado y todos estos problemas que surgen. Ahora bien, ¿por qué decidiste estudiar en específico el comportamiento y no algún efecto, por ejemplo, sus mordeduras, el efecto de sus mordeduras, sus características? ¿Por qué en específico el comportamiento? Bueno, desde que durante mi desarrollo académico tuve la oportunidad de acercarme a este grupo de los murciélagos y bueno, cuando empecé como a buscar algo que me atrajera de ellos, o sea, muchas cosas, pero algo que me atrae mucho en especial de Desmodus rotundus es que tiene comportamientos muy interesantes. Por ejemplo, pueden adoptar a bebés de Desmodus que son huérfanos. O sea, hay casos registrados donde dos hembras que compartían mucho tiempo y una de ellas estaba embarazada, cuando dio a luz murió y el bebé quedó huérfano. Entonces la otra que había compartido con ella se encargó de él y lo adoptó como si fuera su cría. Y bueno, otra característica muy bonita, bueno, a mí se me hace muy bonita, es que, bueno, nosotros creemos que los vampiros como que se alimentan de sangre todos los días y que la viven de maravilla, ¿no? Pero en realidad es muy difícil que obtengan sangre. Entonces no pueden pasar más de 72 horas sin alimentarse y es muy difícil que encuentren alimento. Entonces, si a partir de 3 noches sin alimento, se mueren. Entonces lo que hacen es que se regurgitan comida unos a otros. Dentro del refugio en el que se encuentran, en las colonias, por ejemplo, si un individuo sí consiguió alimento y otro no, el que sí consiguió le regurgita comida al que no. Ahora bien, ¿qué características ya en cautiverio fue que identificaron? Bueno, sí notamos una variación después de que recolectamos datos 2 meses, si no me equivoco. Hicimos como gráficas, ¿no? Y empezamos a notar que sí se notaba o sea, sí se veía la diferencia entre 5 individuos, 5 y 5, ¿no? 5 individuos que desde el principio fueron como que los que reaccionaban más agresivos, que escapaban y todo, se mantuvieron siempre como los más agresivos hasta el final. Hubo como una disminución en el estímulo, o sea, llegaron como, podríamos decir, como a acostumbrarse a este estímulo que era el que los estuviéramos manipulando, pero a pesar de eso siempre fueron los 5 más rebeldes. Ajá, más rebeldes. Y los 5 que eran muy tranquilos, que tú metías la mano a la jaula y no se movían, no, o sea, como que ellos tranquilos, pues siguieron así. ¿Qué pretendes al estudiar estas especies? Desmentir un poco todas estas ideas que tenemos acerca de cómo como que los vemos de una manera muy negativa y de que son feos y de que transmiten son malos, enfermedades. Ajá, que como que le buscamos todo lo malo. Creo que una de las cosas que más me gustaría es como de poder compartir con la gente de que pues en realidad tienen comportamientos muy bonitos, o sea, que son como otros animales. Por ejemplo, yo veo muchas publicaciones de que no, una ardilla adoptó a un bebé y es muy bonito, pero no solamente pasa en otras especies, también en murciélagos. Y bueno, nosotros a lo mejor solo pensamos cosas feas de ellos y tienen como que cosas muy bonitas también. Muchas gracias, pues muy interesante la investigación. Bueno, y ahorita vamos a pasar con nuestra amiga Rosalinda Álvarez del Ángel.
¿Nos podrías comentar un poco sobre en qué licenciatura estás estudiando y cuál es tu proyecto de investigación con el cual fuiste ganador? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Rosalinda Álvarez del Ángel y soy estudiante de la licenciatura en Biología. Y bueno, el tema de investigación fue tlacuaches en apuros. ¿Qué nos dicen sus signos vitales? Tengo entendido de que hay diversas especies de tlacuaches. Ahora bien, ¿en cuáles te enfocaste y por qué te surgió la inquietud de investigar estas especies? Bueno, en México se distribuyen alrededor de 8 especies de tlacuaches, pero al menos algunas que podemos encontrar y que incluso podemos ver dentro de la ciudad, pues son 3 con las que trabajamos, que son Didelphis virginiana, Didelphis marsupialis y Philander bosi. Con estos 3 fueron nuestros modelos de investigación. Y bueno, más o menos sobre lo que trató el proyecto y qué quisimos ver, nosotros estudiamos la respuesta que tenían estos individuos, respuestas fisiológicas ante los factores de estrés. Como mencionaba, algunas de estas especies, en general unas más que otras, podemos encontrarlas en sitios urbanizados. Entonces, pues cómo es que estando en una ciudad, estando en un lugar donde pasan autos, donde constantemente están pasando personas, donde están pasando, no sé, gatos, demás, que puedan ser, que puedan alimentarse de ellos, ¿no? Bueno, más bien puedan ser sus depredadores de estos individuos. Entonces, ¿cómo responden fisiológicamente estas 3 especies? Si responden de una forma similar, distinta, ante estos factores estresantes que pueden ser para ellos. Al decir fisiológicamente, ¿te refieres a respiración, estrés? Sí, justamente, hay muchas formas en las que se puede evaluar cómo responde un individuo de forma fisiológica. Lo entendemos fisiológica como todo lo interno, este funcionamiento interno. Entonces pueden ser medidas de ciertas hormonas como el cortisol, pero nosotros nos enfocamos en 3 medidas, que fueron la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Estos 3 pueden ser indicadores o son signos vitales. Entonces estos indicadores nos ayudan a ver cómo está respondiendo el individuo ante este estresante, ¿no? Ok, ahora cuéntanos, ¿cuántos ejemplares analizaron? ¿Cómo fue el proceso de captura o cómo fue el proceso en el cual ustedes llegaron a estas conclusiones? Bueno, fueron alrededor de 68 individuos contando entre todas las 3 especies. Pero digamos de que este proyecto surge por un proyecto más grande en compañía con la doctora Alba Rodas y el doctor Rafael Ávila, donde se querían ver distintos factores como medir cortisol y ver las células sanguíneas de los tlacuaches. Entonces se tuvieron que hacer capturas de los individuos en distintas zonas de la ciudad. Uno de los sitios fue justamente la división académica en la que estudian mis compañeros, que es la División Académica de Ciencias Biológicas. Entonces este fue uno de los sitios de captura, también dentro del Yumka y también en la zona militar. Estos 3 puntos pues tienen cierto grado de, digamos de que son en distintos puntos de urbanización, ¿no? Hay un punto, por ejemplo, el Yumka, que es dentro del área, entonces pues no hay tanta urbanización, ¿no? Sí. A comparación de la zona militar, que es un punto con bastante urbanización. Entonces se hacían las capturas de los tlacuaches utilizando trampas Tomahawk, que son unas trampas utilizadas para la captura de mamíferos. Después de eso, pues ya que entraban los tlacuaches, se capturaban, pues se tomaban las distintas medidas. Y digamos de que se tomaban los signos vitales distribuidos como que en 4 estaciones, por así decirlo. O sea, se tomaba primero al momento de que se capturaba el individuo, se sacaba de la trampa, se tomaba su frecuencia cardíaca, respiratoria y su temperatura. Después, pasado un tiempo, unos 30 minutos, 20 minutos, se volvía a tomar. Ajá, y así durante 4 ocasiones. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados que nos arrojó todo esto? Pues se puede ver que
de las 3 especies, la que nosotros más podemos observar aquí en las ciudades es Didelphis virginiana. Entonces, Didelphis virginiana demostró que podía regular mejor su temperatura, su frecuencia cardíaca y respiratoria en comparación con las otras 2 especies, que si bien podemos encontrarlos en la ciudad, pero no en sitios tan urbanizados, que son un poquito más, pues con mayor vegetación, como por ejemplo el yunca, que si bien está dentro de la ciudad, pero pues es un poquito más privado con la naturaleza. Ok, es decir que esta especie en específico se está adaptando al medio urbano. Exactamente, se regula mejor ante, bueno, obviamente a la hora de hacer la contención y demás, pues esto fue un poco estresante para los individuos. Entonces, si ante este factor de estrés, que era la manipulación, se estaba regulando mejor, pues es porque, digamos, puede aplicarse a que se regula mejor en los sitios urbanos. Ok, fíjate que aquí igual identifico como un problema, porque está bien que esta especie logre adaptarse, pero también qué pasa con los espacios que son, digamos, donde ellos nacieron, donde se desarrollan y que poco a poco con el paso de la modernidad pues se van urbanizando, ¿no? Y eso pues los va desplazando. Justamente, pues es que esa es una de las mayores problemáticas, y no solamente con los tlacuaches, sino con muchísimas otras especies. Conforme aumenta la urbanización, el crecimiento, pues poco a poco vamos disminuyendo el hábitat de muchísimas especies. Y hay algunas que pueden habituarse a este tipo de cambios, como lo vemos con este tlacuache, Didelphis virginiana, que puede regularse mejor. Pero ¿qué pasa con otras especies que simplemente no pueden adaptarse a estos cambios? Pues lamentablemente terminan disminuyendo sus poblaciones, teniendo que moverse a otros sitios donde encuentran, y pues esto lamentablemente está causando una gran pérdida de especies. Pero aquí también es porque es importante este tipo de pues, proyectos, ¿no? Porque nos ayudan a llenar ese vacío de información de qué pasa con las especies, qué está pasando, o sea, desde un punto de vista poblacional, de comunidades, como hasta un punto de vista fisiológico. ¿Qué pasa con ellos? Nos ayuda a llenar esos vacíos de información para que más adelante se puedan implementar medidas, quizá para que las ciudades puedan ser más seguras para los individuos, para que pueda existir una mejor convivencia entre humano y fauna silvestre. Sí, entonces pues es regular también, por ejemplo, con señalamientos, que de verdad se disminuye un poco la velocidad y demás, pues también nosotros para poner este apoyo con nuestras especies nativas. Okay. No, pues qué interesante los 3 proyectos que nos están comentando los estudiantes orgullosamente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y bueno, ahora quisiera hablar un poco con ustedes sobre su experiencia. ¿Qué les pareció haber participado en el 5º Foro Edén de la Ciencia? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué fue lo más enriquecedor que se llevaron? Podemos empezar con Jairo. De mi parte, en un principio yo ya había visto la convocatoria. No sabía si participar, no le había comentado a mis asesores, porque en un principio yo pensaba que mi proyecto no tenía relevancia. Entonces, gracias a la motivación de ambos, fue que participé. Es nerviosismo desde un principio, desde que llegas, sobre todo en el Centro Internacional de Vinculación, que es un edificio tan grande, y ver cómo presentan tu proyecto delante de otros compañeros y de otras universidades, porque al menos este año de verdad fueron muchos proyectos, principalmente en nuestra área, creo que fueron como 12, más o menos, y pues es mucha competencia, pero es a la vez igual te motiva el ver que otros compañeros, no solo de la misma universidad, están haciendo ciencia, y que Tabasco no se está quedando atrás en comparación a otros estados, y que hay varias personas que estamos avanzando. Una experiencia muy linda, la verdad que si tienen la oportunidad de vivirla, háganla, vale la pena hacer su proyecto, y más allá de un reconocimiento o una premiación es dar a conocer lo que estás haciendo, que no se quede solamente en un escrito o en un video, sino que más personas y profesores, doctores e investigadores que asisten puedan saber que los jóvenes también estamos trabajando
en la ciencia. Es decir, perder el miedo a mostrar lo que estás haciendo, ¿no? Es como mencionaba mi compañero, creo que sí, al principio sí es algo como que muy, no sé, al menos yo, de mi parte, no había mirado la convocatoria y fue un amigo quien me animó a participar y bueno, ya pues le entré y creo que ya en el proceso no había dimensionado como que lo que era hasta que ya tuve que empezar como que a hacer la cápsula y eso. Y al menos la creación de contenido no es tanto lo mío y sí fue como que un reto, pero pues creo que fue muy, muy satisfactorio para mí al final poder ver que soy capaz de lograr ciertas cosas que tal vez a veces pues no me propongo hacer, y fue muy satisfactorio también mirar las cápsulas de los demás y como que ver que pues también soy capaz de lograr cosas, ¿no? Y pues sí, fue la verdad muy satisfactorio. Y como mencionaba mi compañero, creo que es muy importante en esta parte de la ciencia, pues no solamente es como que hacer un escrito y guardarlo en un escritorio, ¿no? Creo que es muy importante dar a conocer al mundo lo que estás haciendo, que las demás personas puedan ver un poco de lo que hacemos. Y creo que es muy importante tratar de dar a conocer y como de que poder poner una semillita, ¿no? En el que la gente pueda tal vez ver de manera diferente todo lo que estamos haciendo y que pueda sentirse pues interesada en todo esto. Es que yo me enteré más bien porque la doctora Alba Rodas pues me comentó sobre el foro y me propuso que pues que le entráramos, ¿no? Y la verdad que bueno, yo sí admito que a mí me emocionan mucho este tipo de cosas, de hacer videos y demás. Entonces pues yo súper animada, yo le dije claro que sí, vamos a participar y pues entramos, pero obviamente creo que no había dimensionado en ese momento que tiene su grado de dificultad. Es complicado al menos pues escribir la propuesta con cierto límite de palabras, pero yo creo que una vez que ves tu video siendo presentado, ver los videos de los demás, estar en un espacio en el que otros jóvenes que también les interesa la ciencia están, yo creo que lo vale. Es verdad que puede ser un poco complicado, pero pues te llena de mucha satisfacción compartir en estos espacios. Y pues definitivamente yo digo que lo volvería a repetir y pues ojalá que pues más personas, más jóvenes pues entusiasmen por esto también. Me gusta escucharles porque la verdad siento que son muy honestos, que les emociona hablar de sus proyectos y que también tienen muy, muy claro de que están dando a conocer sus ideas. Y precisamente sobre esto me gustaría que ustedes compartieran ese entusiasmo con las personas que están ahí en sus casas o en el aula y están viendo este video y dicen, oye, yo igual quiero ser como ellos, yo quiero también mostrar mi investigación y me siento motivado, quiero también que las demás personas, los demás compañeros, mis contemporáneos vean mi investigación, vean en lo que estoy trabajando y pues a ver qué pasa, ¿no? Bueno, creo que muchas veces dejamos de hacer cosas por miedo, pero creo que es muy importante atrevernos a hacer este tipo de cosas que nos ayudan a forzarnos a nosotros mismos, a hacer cosas de las que tal vez no creíamos poder hacer. Y bueno, qué más satisfacción que poder compartir un poquito con la gente todo lo que tenemos, ¿no? La capacidad que tenemos, las ideas que tenemos. Y bueno, creo que eso es lo padre de la ciencia, poder llegar a otros lugares, poder llegar a otras personas y bueno, compartir, creo que con todo lo que se hace con emoción, con cariño, que de verdad te gusta, creo que es muy satisfactorio poder compartirlo y que tal vez a otra persona le pueda servir como motivación y lo anime a pues animarse también a participar en este tipo de cosas. Bueno, de mi parte les puedo decir que no hay proyecto pequeño. Ya lo vimos, todas las pequeñas aportaciones hacen pues el conocimiento de la ciencia que se tiene actualmente y pues este año igual va a haber un nuevo foro, todos están invitados a participar y sobre todo es la experiencia de lo que haces y lo que aprendes, porque algo importante, o al menos desde mi punto de vista, son las amistades y los compañeros que haces en la ciencia, porque nunca estás solo, siempre estás acompañado
y pues sobre todo creer que podemos hacerlo, porque sí se puede lograr algo. Pues aquí vemos en este caso 3 resultados de ellos, y pues nunca se desanimen, siempre motívense y igual no dejen lo que están haciendo, siempre hay que avanzar y lo más que podamos y pues seguir adelante. No, pues al final creo que todo empieza con un gramito de curiosidad. Y si empiezan a sentir curiosidad por algún tema, por algo, les surge alguna pregunta, no tengan miedo, sigan investigando, pregunten a sus maestros, a demás personas sobre esto que les está causando tanta curiosidad. Y pues sin miedo, anímense a realizar una investigación, pregunten y sobre todo pues recordar que al hacer ciencia, al hacer investigación, pues no es para tenerlo guardado, es para compartirlo con los demás. Y mucho mejor si lo compartimos con jóvenes como nosotros. Ok, pues se lucieron los 3, me da mucho gusto haber platicado con ustedes, de verdad identifico un entusiasmo muy, muy sano para la realización de la ciencia y como decían grandes científicos, ¿no? En algún lugar por allí hay algo esperando ser descubierto y qué bueno que haya jóvenes como ustedes que se están atreviendo cada día pues a aportar el granito de arena que le hace falta a nuestra sociedad en temas científicos, ¿no? Y sobre todo hacerlo también visible, publicarlo, democratizarlo, acercarlo a nuestras audiencias y pues bueno, tienen una palomita acá. Me da mucho gusto haber platicado con ustedes y bueno, amigos de Ciencia y Tecnología UCAD, espero que les haya gustado esta breve charla. Vamos a continuar conociendo más jóvenes entusiastas, más jóvenes comprometidos y sobre todo más jóvenes con un profundo amor por la ciencia. Muchas gracias.